Bueno, ya de regreso con usted en esta entrevista central y qué honor poder tener en este escenario a un hermano, a un gran amigo, un dirigente político que pienso que a partir de ver la siguiente generación tendremos en algún momento que escribir algunos capítulos de la siguiente historia juntos. Buenas noches, Aníbal. Muchas gracias, hermano, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Muy buenas noches, Aníbal. Placer de estar entre ustedes, los veía, le decía antes de cámara, los veía solo desde el hogar, tenía unos días que no pasaba aquí en estos tiempos de orientarnos y qué bueno que estoy aquí con ustedes, es un placer. Aníbal, esta semana el presidente de la República habló al país. Yo he definido en una especie de rendición de cuentas, en una entrevista, digamos, donde hizo alguna exégesis de temas importantes. Tu apreciación en términos generales de esta participación del presidente Danilo Medina en esta entrevista con Yanna Tavares. Mire, profesor, yo soy de la persona que no veo el vaso medio vacío, sino medio lleno. Hay un deseo amplio de sectores del país que reclamaban al ciudadano presidente de la República que se exprese. Y yo creo que esa entrevista, si bien no fue una entrevista política, si bien no fue una entrevista en un marco, en un escenario entre ustedes y nosotros, entre políticos y gente que pudiera sacar quizá mejor provecho de la oportunidad de ver de frente al presidente de la República dirigirse al país, pero bueno, él eligió el método que él entendió y quizás en un momento en el que el gobierno está tan acorralado, pues quizás no quiso exponerse a un escenario de comunicadores del afán diario y quizás quiso elegir ese escenario. Pienso que fue una entrevista en la que habló, dijo muchas cosas, vimos un poco díscolo algunas de sus posiciones. En un momento habló la primera parte de la entrevista de que los pueblos debemos observar a los presidentes cuando juran respetar y cumplir la Constitución de la República y sin embargo en otro momento de la entrevista, como se le preguntó por la reelección presidencial, dijo entonces que iba a esperar otro tiempo, de modo que quizás va a esperar un tiempo para respetarla o esperará un tiempo para irrespetarla, hay que ver. En el caso, por ejemplo, del tema de la reelección presidencial, mucha gente ha dicho que esta fue una entrevista para ir tras la repostulación. ¿Tu lectura cuál es? Mire, tener una lectura sobre si él irá o no irá es uno aventurarse, porque es un hombre que postuló con conceptualización profunda sobre los males, las perversidades que deben incurrir los políticos presidentes para poder ir detrás de un segundo mandato. Habló inclusive de situaciones tóxicas como usted engullirse un tiburón, de las falencias institucionales históricas que tiene este drama. Y yo creo que viendo eso y luego verlo, al final propiciar un proceso de reelección, es un personaje que desde la perspectiva histórica usted no puede hacer ningún vaticinio que sea fiable, porque la base en la que usted se está haciendo un juicio de valor no corresponde a una base objetiva. Es una persona que peligrosa, que mañana puede decirle una cosa y puede decirle otra. Entonces, frente a eso, yo no tengo ningún tipo de reparo. Yo creo que lo importante aquí es que la Constitución de la República, otra vez, prohíbe ese proceso, que los actores del momento político que vive el país estamos obligados a encauzar este país por una senda institucional en la que respetemos la Constitución, en la que no nos veamos nueva vez haciendo esto. Eso ni Balaguer lo hizo. Irse a una segunda repostulación sobre la base de una modificación, eso no lo hizo nadie. En la etapa democrática post-Trujillo, solo han habido 2 presidentes que han modificado la Constitución para fines simplemente de ir al ruedo de una reelección presidencial. Uno, nuestro gran amigo y gran dirigente del PRM, don Hipólito Mejía, y ahora Danilo Medina. Entonces, ver a un Danilo decir que esperará marzo, que esperará junio, bueno, hay que ver qué deparará el destino. Yo pienso que en esta oportunidad el único fundamento, que no es por el presidente, sino por la prima del juramento, él juró por Dios no hacer eso más. Y yo, como soy un hombre de Dios, yo espero en Dios que él no se enfrasque en eso, porque los hombres que se han atrevido a retar a Dios no le ha ido bien. Aníbal, ¿y cómo valora usted la postura del presidente de la República dentro de el marco de que él refiere que hay sectores de la oposición que pretenden desmeritar
su obra de gobierno e incluso llamó a los sectores que pretenden conquistar el poder medirse prácticamente en los zapatos de él en base a la experiencia acumulada que él ya tiene en el gobierno y dirigiendo el Estado. Refirió no tan solo a líderes políticos de la oposición, sino de todos los partidos, a que estudiaran el Estado dominicano para que sepan cuál es todas las cosas que allí se mueven. Indudablemente que yo estoy de acuerdo en esa parte. Aquí hay gente que son opinólogos, aquí hay gente que hace política sobre la base de simplemente ir y hacer un comentario. Ahora con las redes es muy fácil, es la época de hacer del resentimiento una estructura de comunicación. Las redes se han convertido en una aflora hacia amplio grado de simplemente llevar las miserias humanas. Entonces eso es incorrecto. Sin embargo, el llamamiento a que haya una preparación, yo lo veo correctísimo. Yo pienso que la clase política tiene que auscultar el Estado dominicano de hoy. Es una estructura importante que ha tenido una variación, querramos o no, a partir de la quiebra de Baninter. Los organismos internacionales colocaron la proa hacia República Dominicana y luego de ello han habido más de 7 iniciativas que han transformado la estructura desde la perspectiva monetaria, desde la perspectiva fiscal y de la perspectiva impositiva. 3 ejes fundamentales de la macroeconomía que no entienden mucho los políticos que hoy están hablando y haciendo opinión pública. Entender que es una política monetaria, entender que es una política fiscal, entender que es realmente un tema de macroeconomía, verificar realmente el tema de endeudamiento y esos ítems que componen los ejes temáticos de las políticas públicas generales deben estudiarlo. Yo pienso que sí, lo que querramos hacer vida política, yo estoy de acuerdo con eso. Aníbal, una gran discusión con relación al tema de ley de partidos políticos, casi 2 décadas en esta discusión, por fin tenemos ley de partidos políticos. ¿Cuál es tu expectativa a partir de reclamos importantes de una nueva generación que pedía tener espacio donde el debate y las ideas prevalezcan ante el dinero y ante sectores que se presentaban en las comunidades solamente por el prestigio del dinero? Yo coincido en el que hay que celebrar la aprobación. Yo creo que partir de lo que teníamos a lo que hoy tenemos es de que no teníamos nada y hoy tenemos algo, un algo flaxo, un algo que si bien no responde al espíritu de un legislador tampoco, porque hubo 5 iniciativas propuestas en diferentes espacios y estadios de momentos políticos que van resultando ser finalmente una mezcolanza de proyectos y que al final lo que se ha podido hacer es pactar con una parte del oficialismo a los fines de producir una aprobación. Si bien hay una ley, yo creo que flaxa, una ley que perdió esencias en el camino, la regulación real en cuanto a la fiscalización del gasto público, en cuanto y tanto se refiere al el tema de poder tener control y acceso a la publicidad en campaña, en el tema de poder tener órdenes más claras en cuanto a los excesos de las diferentes campañas electorales. Hay una realidad y es que perdió esencia en el camino. El brumo de si primaria abierta o primaria cerrada un tanto concentró la discusión en ello y eso hizo perder de vista factores importantes, nodales de esa transformación política que es la ley de partidos políticos, que viene a ser parte de una necesidad del trípode de ley de partidos, ley electoral y ley de garantías electorales, que bien son 2 discusiones que tenemos ahí en el inmediato proceso a poder discutir para que tengamos realmente una transformación del sistema electoral dominicano, sin una ley de garantías electorales, sin una nueva ley electoral que vaya en armonía, en consonancia con esa nueva ley de partidos políticos y sobre todo con esta nueva aspiración de derechos que tiene una generación que se despide, una generación que entra y una generación media que es la que está hoy incidiendo en los debates políticos. Usted tiene a un presidente Mejía, un político tradicional, un político de un gran arraigo y un gran liderazgo. Usted tiene a un Luis Abinader, un hombre de una generación intermedia, a un David Collado que ya hoy lo aspira a grandes importantes mayorías y ya sin que David tenga en ningún momento una aspiración que no sea transformar la ciudad de Santo Domingo como lo hemos estado haciendo, hoy ya la gente lo aspira a presidente de la República. Un PLD que tiene 6 precandidatos presidenciales, de los cuales solo 1 ha gobernado y 5 aspiran a gobernar. Realmente hay todo un momento político de cambios. Yo creo que esa ley de partido político hay que celebrarla, es lo que se pudo. Yo quizás hubiese votado de manera distinta,
Pero bueno, hay que entender que la democracia es lo que se pueda. ¿Consideras que fue fruto del consenso o aspectos meramente coyunturales los que se dieron para la aprobación de la ley? ¿O si la clase política percibiste altos niveles de consenso para aprobar esta pieza legislativa? Yo creo que usted lo dijo, un consenso coyuntural. Un consenso coyuntural. ¿Qué es para ti un consenso? Bueno, un consenso que fue a la sazón, un consenso que fue lo que la coyuntura permitió. Okay. Un gran consenso en el lato sensu. Dicen los griegos que hay lato sensu, el lato sentido, el sentido amplio y el stricto sensu. Aquí ni siquiera fue estricto ni lato, aquí fue un consenso de la coyuntura. Aquí es la fuerza del PLDismo que tenía, la razón de fuerzas a imponer la aprobación con la cual hubo que pendular y hacer coincidencias que quizás no era lo más conveniente. Y de hecho, yo creo que tener que coincidir con un oficialismo procas, con un oficialismo anodino, con un oficialismo que tiene todas y cada una de las artimañas bien claras y probadas en la angurria política más absoluta que tenga la República Dominicana, quizás no era lo más correcto. Bueno, Antonio Gramsci hablaba del pragmatismo en política, marxista, periodista y una pluma... la pluma de la izquierda latinoamericana y de Europa. Y entonces a partir de eso vamos a analizar, pero cuando retornemos, los 12 años de Balaguer, los 12 de Leonel, 4 de Hipólito y 6 de Danilo, ¿qué tú esperas para el 20? Y nos vamos a meter en la ciudad, en estos 94 kilómetros cuadrados, cuando retornemos. Dejamos en el tintero con Aníbal Díaz, que es nuestro invitado en esta entrevista central, el tema de cómo ve el panorama político para el año 2020. Un Leonel que está decidido a buscar la candidatura presidencial, Luis Abinader que dice que será el próximo candidato del Partido Revolucionario Moderno, y entonces a partir de ahí uno no sabe. Hipólito Mejía también dice que hay que cortarle el pescuezo, y hay unos aires también reeleccionistas, precandidatos en el PLD, incluyendo a su secretario general, que está peinando todo el tejido del Partido de Liberación Dominicana. Bueno, yo creo que el PLD tiene una situación muy difícil. La participación del expresidente Leonel Fernández, de la manera en la que puede uno ver desde afuera, es un análisis con mucho cuidado, con mucha humildad y con mucho respeto, pues es una institución política que yo adverso y que tengo muchos amigos. Uno pues entiende, viendo el comportamiento histórico de ese partido, un partido que siempre ha tenido un liderazgo concentrado, primero en el profesor Juan Bosch, luego en Leonel, aunque colegiado en un comité político que bien ha ido como una especie de corte detrás de los dos presidentes que ha tenido ahora con el presidente Danilo Medina. Sin embargo, yo creo que ahí se avecinan tiempos muy difíciles. Se percibe a un gobierno salpicado ampliamente por corrupción, un gobierno acorralado por situaciones muy difíciles, un gobierno donde hay gente que teme a salir del gobierno y eso es muy peligroso, donde hay sectores que temen a verse en la acera de enfrente, de ser ciudadanos comunes, y incluso de gente que desde ya empieza a colocar la proa hacia el Congreso, gente que ya procura inmunidad y todos esos tejes y manejes. Un Leonel Fernández con una estructura de poder que gobernó por 12 años casi el país y que tiene la necesidad de regresar. La verdad que es un partido donde la discusión por poder más que por país, es un partido que está ampliamente complicada su situación. Un secretario general, una persona a quien yo distingo, tengo su amistad, igual es la mía, es una persona que yo valoro bastante, un hombre de mucho aporte institucional, una figura importante del PLDismo y del país. Yo creo que le deseo mucha suerte en el caso de él, pero la verdad es que ese partido como marca tiene un deterioro muy amplio. La sociedad dominicana ha ido... Aún con este 62% que dijo Danilo en esta semana de favorabilidad que tiene su gobierno. Cuando usted descompone lo que él está diciendo entre bueno, regular,
un regular que se parece a malo, eso depende de quién lo calcule. Si usted le quita el 32% que dice que es regular, ese 62 se queda en 32. Entonces hay que ver cómo usted lo está sumando, hay que ver cómo lo sumó. Yo lo entiendo, él es el presidente. Pero divide el regular ahí, no solo para malo. Mire, el dominicano lo podemos dividir, y como usted suma 32 y 16, ¿cuánto le da? Al final es un gobierno que tuvo hace 2 años un 80% de aprobación y hoy anda rondando el 40%. Hoy luce un gobierno que viene de reversa, como la guagua famosa de mi amigo Juan Luis Guerra. Es un gobierno que viene en una pendiente peligrosa, es un gobierno que viene acorralado por vientos de corrupción, es un gobierno que tiene un modelo agotado. Es que lo que ha pasado aquí ha replicado en El Salvador, ha replicado en Guatemala, en Nicaragua, en Colombia, en Brasil. Hoy tenemos lamentablemente aires de cambio que procuran no un cambio de gobierno, que procuran un cambio en el estadio de las cosas, que procuran un cambio estructural. Y la verdad es que es difícil pensar que se pueda cambiar con un PLDista. Aun cuando las principales encuestas, Aníbal, en los últimos días que tú y yo conocemos y manejamos, dicen que el PLD es el partido que mantiene la primacía en el electorado. Tienen todas esas muestras, tienen un sentido de donde explicarse. Es una estructura muy fuerte que tiene concentrado el poder ejecutivo, el poder legislativo, una gran parte del poder municipal y una fuerza importante estructural y económica de un oligopolio político que ha gobernado durante casi 20 años, que tiene una estructura financiera detrás que impacta al colectivo social. Eso también usted tiene que verlo en una dinámica que plantea diferencias. Hay una marcha verde que es una expresión social, que denuncia, que revela un nuevo esquema de hacer comunicación, de hacer política en la calle, de hacer oposición de un sector importante del país que se ha colocado espontáneamente en la línea de hacer oposición, de un PRM que es un Nobel política pero con mayoría, que en todas las encuestas igualmente rondó bastante cerca del 40%, aún no lo llega, está muy cerca, una marca que apenas tiene 3 años de fundada, que está consolidando liderazgos importantes, que tiene figuras que pueden marcarle al país un horizonte muy claro, un David Collado que marca en todas las encuestas sin aspirar, una persona que la gente empieza a ver un relevo y una necesidad que son más importantes. Se puede ver en todas las preguntas que se hacen en esas encuestas que la gente tiene hambre y sed de transformación y de cambio. ¿Y hasta dónde se puede? Dialécticamente, usted sí, que terminó ahorita hablando de dialéctica profunda, sí, con esa izquierda, que yo me la comparto desde yo a la izquierda, sin embargo, ellos nos han enseñado en esa mayéutica filantrópica, ese debate sí, de las ideas, de que resulta interesante. Entonces, la verdad es que la gente quiere un cambio y la dialéctica nos enseña que con lo mismo no se cambia. Sin embargo, una oposición que no termina de configurarse en el sentido de definir una línea estratégica común. Parece que también en el Partido Revolucionario Moderno encontraremos un Hipólito Mejía y un Luis Abinader bastante enfrentados allí, y otros liderazgos que también pugnan por la candidatura presidencial. Al parecer esto no es ajeno solo al Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo ustedes perciben la lucha política en el 2020 con una oposición que todavía no termina de confrontar, de unificar Mire, los criterios más importantes del país? Es que yo no lo veo así, es que el PRM acaba de darse una nueva dirección política que ha mostrado en estos apenas 60 días que tiene una coherenciación cuasi perfecta. Usted ve a un José Ignacio Paliza, presidente del PRM, con una postura clara, definida, a una Carolina Mejía con una excelente presentación, en una sinergia interesantísima entre ambos dirigentes del partido. Ya el liderazgo que quiere ser candidato, que quieren ser candidato uno y otro, eso es normal. Por vez primera, y solo el PRM tiene este ángulo a su favor, tiene a un partido viviendo la vida institucional, porque lo tiene, encabezando y respaldando las protestas, yendo a las calles, y por otro lado tiene a 2 importantes grupos haciendo activación detrás de ser candidato, lo cual lo único que va a hacer es redundar en fortalecer al Partido Revolucionario Moderno y una gran dinámica aspiracional de cambio que va, obviamente hoy día es así, está digregada en diferentes sectores, pero que al final, cuando vaya un candidato, eso va a converger en un solo vector de cambio. Los vectores no son partidos, los vectores son orientación de tiempo y hacia dónde van esos tiempos, hacia dónde lleva uno te lleva hacia el reeleccionismo gobernante, y otro te lleva en una gran dinámica aspiracional hacia el cambio que reclama una gran cantidad, que va a terminar siendo la sombrilla cobijada del Partido Revolucionario Moderno. Esto representado en la oposición, esos vectores, ¿qué te dicen? La visión de cuál será el candidato en el PRM.
La verdad que yo aún no lo logro identificar. Yo pienso que se pueden dar grandes cambios en este término de año, inicio del otro año. Aquí se están viendo cosas igual que en otros países, de que Sí. están resultando novedades. Yo veo el caso de un ejemplo muy bonito, que es el caso del presidente Duque. Se presenta como precandidato en un colectivo de 5 candidatos importantes con un 2%, con un nivel de reconocimiento de aún apenas un 42%, de una región andina que no lo conocía, de un hombre que apenas lo conocía en Bogotá y lo conocía en organismos internacionales, pero que hablaba muy bien, que tenía conceptualización, que tenía apoyo importante, logra empezar a caminar y dura un año yendo a caminar Colombia. Y que resulta que gana la primarias interna del Centro Democrático y hoy es el presidente de la República de Colombia. Entonces tenemos esos grandes ejemplos ahí cerquita. Lo tenemos un poco más lejos con Macron, 38, 39 años, presidente de Francia, en una campaña sumamente rápida que ha conectado. Y los ejemplos de campañas rápidas los tenemos aquí. David Collado es el alcalde de la ciudad y ganó la alcaldía en 45 días. Bueno, en el caso, por ejemplo, de la partidocracia en República Dominicana, las elecciones pasadas dicen que un 88.2% votó por los 4 partidos del sistema, el PLD, el PRM, el PRD y el Partido Reformista. Estoy de acuerdo con usted. Y un yo apuesto a los partidos. 11.8 se fue con el tema de los partidos en minoría. Yo te quiero preguntar, las figuras tradicionales que los partidos han llevado en la República Dominicana tienen en el abanico político gravitando por encima de 20 años. ¿Se puede dar ese fenómeno aquí a lo interno de los partidos, sabiendo que sus organizaciones direccionales están muy concentradas en el respeto a figuras ya trascendentes a lo interno de esos partidos? Yo creo que sí. Yo pienso que hace 20 años se dio con Leonel Fernández, cuando ganó en el 1995. No, pero había una coyuntura totalmente bueno, profesor, las coyunturas, especial ahí, profesor. Las coyunturas se van creando y si usted se fija y observa, se está viendo en los comportamientos de sus muestras eventos que nunca antes usted vio. Usted nunca vio a un presidente de la República del PLD queriendo seguir siendo presidente y enfrentado entonces por un expresidente del PLD. Eso es un hecho que nunca está en la historia. De hecho, el PLD tiene el bono de que junto con el PRD, antiguo PRD, es el único partido que ha podido tener alternabilidad democrática de 2 presidentes en un mismo partido. Entonces se ve ese hecho por la gobernanza, porque están gestionando poder. Son eventos que nos dicen que estamos ante situaciones también que son nuevas. Entonces, lo que puede ser bueno, no necesariamente es tan bueno. Igual, dice un adagio importante que la mujer está preñada completa, no medio preñada. Entonces, esas circunstancias que son nuevas serán por un lado y serán para otro. La realidad es que uno decir desde hoy lo que va a pasar en el 20 en términos de hombres y de nombres, yo hoy no lo veo definido. Lo que yo sí veo definido son 2 dinámicas, una de cambio, una transparente, fuerte, que va creciendo, que es esa gran dinámica social que procura esa transformación y cambio, y una que evidentemente está desde el lado del poder añejo, anquilosado, y que se ve hoy perseguido por la corrupción y que tiene miedo de verse en la condición de ciudadano común. ¿No es un error atacar el poder político, aún con esos números que ha hablado el presidente de favorabilidad que tiene su gobierno, desde el punto de vista de verlo todo malo, o se pudieran resaltar algunas cosas importantes del gobierno de Danilo Medina? Yo creo que hay cosas importantes y buenas que deben proyectar a sus voceros. Sus voceros. Bueno, vamos a hablar un poquito de la ciudad. Aníbal, ¿cómo van estos 94 kilómetros cuadrados? Ustedes han estado haciendo un esfuerzo que reconocemos importante desde la alcaldía del Distrito Nacional. Tú eres parte del equipo gerencial que encabeza David Collado y creo que ustedes han venido avanzando. Sin embargo, hay diferentes escollos, el tema de las calles, el tema de los espacios públicos tomados por empresarios, por personas de mucho poder, como se sigue dando en el centro de la ciudad. Mire, yo creo que viéndolo en un todo, hemos hecho mucho, hemos logrado una transformación y hemos recobrado varias conquistas muy puntuales. Lo primero es devolverle el crédito, la confianza, la solvencia como institución a la alcaldía. La verdad es que la alcaldía de la capital al día de hoy es una institución de prestigio, es algo donde la gente se siente orgulloso de su alcalde, orgulloso de sus instituciones internas, de sus representantes. Hay amplios niveles de transparencia y hemos logrado en la alcaldía hacer en pequeño
desde este instrumento y con mucha humildad hemos logrado establecer un criterio que la gente puede extrapolarlo hacia el país, y es probar cómo se puede ir a un aparato público a hacer las cosas con transparencia, con honestidad, a hacer lo que la gente nos reclama en grande, hacerlo aquí en pequeño. Hemos colocado la parte más importante para un político que administra fondos públicos, ¿cuál es? Contratar y vender. Y nosotros hemos colocado como administración lo que son nuestras compras y contrataciones públicas, las hemos colocado a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, para con ello galvanizar con un sello de transparencia, de confianza, de seriedad, de honestidad, de trabajo prístino. Hemos recuperado importantísimos espacios públicos, y todos son espacios públicos que tenían más de 10, 15, 20, 30 y hasta 40 años en manos privadas, y no necesariamente de poderío económico. La principal usurpación incorrecta del espacio público la hace el menudo, que es el que establece el tema de ser buhonero del negocio informal. Y en ello, aún así, hemos ido en bastantes avances. Hemos recuperado la Winston Churchill, ahí hemos devuelto amplísimo kilometraje de acera a ambos lados. Hemos recuperado la propia Abraham Lincoln, la Tiradentes, López de Vega, el casco urbano. Hemos recuperado directamente 23 parques. Hemos recuperado calles como la Rafael J. Castillo, que hoy es el Parque Cruz Jimenián, orgullo de Cristo Rey, de la municipalidad y orgullo de esta administración. Hemos devuelto la ciudad al crédito y la confianza, en razón de que tenemos al día de hoy 200 millones de pesos menos en lo que es el costo de la basura respecto al año anterior. Hoy le cuesta menos a la ciudad un servicio como por ejemplo barrer, hoy le cuesta 3.900.000 pesos por mes, cuando antes costaba 6 millones. Hoy recogemos la basura nocturna, empoderamos la ciudadanía de niveles amplísimos de educación ciudadana, y eso se transfiere en conquista social y ciudadana a través de este ejercicio de la municipalidad. Aníbal, gracias. Aníbal es un excelente disertante. Es un pico de oro. Sí. Te voy a invitar a tiempo en Telefuturo y vas a retornar acá, porque quiero que hablemos de municipalidad, bueno, y de tus aspiraciones futuras. Aquí tienen la deuda, porque vamos a hablar de alcaldía, porque lo otro fue de sus problemas internos. Bueno, de política. Vámonos al corte y retornamos con la parte complementaria.